Bueno, yo soy Sebastián Cáceres del curso 11.3, jornada de mañana, y hoy voy a hablar de Werner Heisenberg. Werner Karl Heisenberg fue un físico alemán que nació el 5 de diciembre de 1901 y murió el 1 de febrero de 1976 en Múnich. Vivió más de 100 años como dato extra. El principio de incertidumbre es uno de las cosas por las que más se conocen a este científico, ya que, bueno, muy por encimita voy a hablar de lo que consiste, y es que no se pueden conocer dos cosas a la vez de una partícula subatómica. Por ejemplo, no podemos conocer la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. O conocemos la posición de la partícula y no conocemos su velocidad, o conocemos su velocidad y no conocemos su posición en el espacio. Por ejemplo, aquí no se está moviendo el electrón, por lo que su velocidad es cero, pero no conocemos su posición. Al golpearlo con un fotón, encontramos su posición, el fotón rebota y le da la posición al observador. Pero ahora su velocidad se conoce, pero no su posición. Su posición se vio afectada y el electrón se está moviendo en cualquier dirección, no sabemos dónde está. Ese es el principio de incertidumbre. Bueno, en septiembre de 1906, poco antes de cumplir 5 años de edad, Werner inició su enseñanza primaria en una escuela de Würzburg. En 1911 se muda a München e ingresa a estudiar al Maximilian Gymnasium de München, donde era director su abuelo materno. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, el edificio Gymnasium pasó a convertirse en un cuartel de ejército. Por ello, las clases tuvieron que ser impartidas en distintos espacios acondicionados, lo que implicó un deterioro en la educación. Lo anterior Heisenberg lo asumió de una manera que, pues, a él no le afectó. Él como tal siguió estudiando de manera independiente las asignaturas que probablemente tendrían un efecto beneficioso en su educación, más que todo en matemáticas, física y religión. Aunque en general su rendimiento en todas las asignaturas escolares fue excelente, sus habilidades en matemáticas eran tales que pudo ayudar en cálculo a amigos universitarios de la familia. Durante ese periodo de la guerra, Heisenberg perteneció a una organización paramilitar que funcionaba en el gimnasio con el objetivo de preparar a los hombres jóvenes para combatir en la guerra. También en ese periodo de la Primera Guerra Mundial, Heisenberg trabajó en granjas como su contribución a otra organización voluntaria que enviaba jóvenes a campos de primavera y en verano a ayudar en labores agrícolas. En ese tiempo, pues, Heisenberg aprovechó pues se interesó mucho en la teoría de los números y en el trabajo de Concre y trató de solucionar el problema de Fermat. Finalizada la guerra en 1918, la situación de Alemania llegó a ser muy inestable, con diversas facciones que intentaban tomar el poder por la fuerza. Heisenberg participó en la supresión militar de las fuerzas comunistas bávaras, pero aunque era algo muy serio, los hombres jóvenes casi lo tomaban como juego. Él se refirió más adelante sobre este hecho de la siguiente manera. Era un muchacho de 17 años y lo consideraba como una clase de aventura. Era como jugar a los policías y ladrones. Acá Giovanni Gentile, George Plasek, Rudolf Peierls, Giancarlo Wick, Felix Bloch, Heisenberg, Victor Weisskopf y Fritz Sauter, perdón la pronunciación. En el Gymnasium Heisenberg formó un movimiento juvenil, luego condujo un movimiento de la juventud dentro de la Liga Bávara denominado Bund Deutscher Neufundierr, que fue un grupo básicamente de adolescentes que potenciaba las salidas al aire libre, especialmente a la montaña, al tiempo que pues el tipo prohibía fumar y beber. En 1920, él rindió su examen de licenciatura de secundaria y fue uno de los dos alumnos del gimnasio Maximilian que compitió en Bavaria por una beca en la Fundación Maximilianum. 11 becas estaban disponibles y Heisenberg se ganó una de ellas al ocupar el 11º lugar entre todos los postulantes. Sus resultados en cuanto a matemáticas y física fueron clasificados como extraordinarios, pero su ensayo sobre el arte poético de una tragedia fue considerado bastante malo. El periodo comprendido entre su licenciatura y secundaria y su ingreso a la Universidad de München, Heisenberg solía salir de excursión con su grupo de la juventud.
En una de estas excursiones en el que el grupo realizó, entraron en la noche en un castillo que había sido utilizado como hospital militar. Allí Heisenberg se contagió de tifus, lo que casi le cuesta la vida. Estudió completamente los textos de Weil, Pachman, lo que lo permitió analizar completamente la teoría de números, tema que había previsto para su tesis de doctorado. Tomó contacto con Ferdinand von Lindemann para solicitarle que fuera su profesor guía en el desarrollo de sus investigaciones. Tuvo con Lindemann una reunión que puede ser considerada para Heisenberg como exitosa, ya que de una u otra manera influyó para que hoy sea reconocido como teórico excepcional de los números. Sin embargo, la entrevista en sí no fue tan buena para los propósitos que se había fijado Heisenberg, ya que Lindemann tenía planeado retirarse luego de las actividades académicas y había recibido a Heisenberg como favor a su padre, que era un amigo y colega. Después de este hecho, Heisenberg tuvo un encuentro con Arnold Sommerfeld, quien lo aceptó feliz como estudiante. Teniendo a Wolfgang Pauli como compañero, Heisenberg comenzó a estudiar física teórica. En 1920, por más o menos octubre, bajo la orientación pedagógica de Sommerfeld, al principio lo hizo con cautela, cerciorándose que podría cambiarse a matemáticas si fracasaba en los estudios de esa disciplina. Sin embargo, evitó las clases de Lindemann, lo que implicó el cambio de sus intereses en las matemáticas por los de geometría. Pronto su confianza en la física teórica fue tal que ya en segundo semestre tomó todas las clases de Sommerfeld. Paralelamente asistió a todas las cátedras de física experimental que eran obligatorias y además comenzó a planear emprender investigaciones en relatividad. Sin embargo, Pauli, que en aquella época se encontraba trabajando para un importante examen sobre la teoría de la relatividad, le aconsejó que desistiera sobre este propósito y que centrara sus esfuerzos en la estructura atómica, ya que pues para ese entonces la situación sobre este tema que la teoría era que la teoría no coincidía con la experimentación. Bueno, Heisenberg describió así sus primeros años como estudiante universitario. Para él sus primeros 2 años de la Universidad de München pasaron entre dos mundos absolutamente diversos, por decirlo de algún modo. Era entre los amigos del movimiento de la juventud y el reino abstracto de la física teórica, pues ambos mundos estaban llenos de una intensa actividad y de gran agitación, lo que lo reportó dificultades para convivir entre ambos mundos, para conllevarlos juntos. En junio de 1922, Heisenberg visitó la Universidad de Göttingen para asistir a algunas conferencias de Niels Bohr. De regreso a München, Sommerfeld le dio como trabajo resolver un problema en hidrodinámica, pues con el objeto de tenerlo ocupado mientras él visitaba por razones académicas los Estados Unidos en 1922 y 1923. Heisenberg presentó sus resultados preliminares sobre el problema en una conferencia en Innsbruck antes de volver al nuevo Göttingen para estudiar con Max Born, Otto Frank, David Hilbert, mientras que su profesor guía se encontraba ausente. Allí trabajó con Born en la teoría atómica y colaboró estrechamente con el desarrollo de la mecánica cuántica. Finalmente Heisenberg se doctoró en München en 1923, escribiendo su tesis de grado sobre la turbulencia de los fluidos. Después de doctorarse, Heisenberg viajó a Finlandia en octubre de 1923, pues retornando posteriormente a Göttingen como asistente de Born. En marzo de 1924 visita el Instituto de Física Teórica de Copenhague, que era dirigido por Niels Bohr. En esa ocasión pues conoció a Albert Einstein, posteriormente retorna a Göttingen el 28 de julio de 1924 y obtiene su calificación como docente para impartir enseñanzas en las universidades alemanas. Sobre su periodo como estudiante universitario, Heisenberg escribió Aprendí optimismo de Sommerfeld, matemáticas en Göttingen y física con Bohr. A partir de septiembre de 1924 hasta mayo de 1925, Heisenberg trabajó financiado por Rockefeller con Niels Bohr en la Universidad de Copenhague, analizando allí los trabajos teóricos de Bohr, se cercioró de los inconvenientes que presentaba el modelo del átomo desarrollado por este. Pese a su creciente aceptación de la teoría atómica de Bohr, pues tenía severas deficiencias. Aunque los cálculos basados en la teoría encajaban perfectamente con el átomo de hidrógeno, no conseguían explicar los espectros de otros elementos. El comportamiento de los átomos con más de un electrón era evidentemente demasiado complicado para poder ser descrito por el sencillo modelo de Bohr. De regreso a Göttingen en verano de 1925,
Heisenberg, su supervisor académico, Max Born y otro estudiante, Pascual Jordan, se dedicaron a construir los fundamentos matemáticos para el estudio de los átomos. Heisenberg reformuló la teoría cuántica de Bohr desechando la noción de los electrones, saltando de un lado para otro entre las llamadas órbitas. ¿Acaso los planetas hacían esto? Por supuesto que no, entonces órbita no era el concepto adecuado. El lenguaje inexacto se estaba entrometiendo en el camino del conocimiento, pensó Heisenberg. Volviendo a los hechos concretos de las líneas espectrales, dispuso la evidencia en una forma conocida como matriz, como un mapa de distancias entre ciudades. La matriz listaba posiciones de estados del electrón, pues prefería este término al de órbitas, a través de hileras y columnas. Cada entrada en la matriz consistía en un símbolo que representaba la intensidad y la frecuencia de la línea espectral que un electrón emitiría o absorbería al saltar de, digamos, el estado 1 o el estado 2 o el estado 10 al estado 9, usando una técnica algebraica que le permitiría multiplicar matrices de atributos diferentes, como energía o impulso. Y con la ayuda de matemática de Born y Jordan, Heisenberg desarrolló una forma de calcular las propiedades espectrales de los átomos. Así podría predecir las características de las líneas espectrales que serían emitidas por los electrones de cualquier átomo cuando saltaran de un estado de energía a otro. Esto no se había hecho nunca antes. La mecánica de matriz o matricial fue desarrollada a fondo por Heisenberg, Born y Jordan, publicada en 1926 con el crédito para los tres. En mayo de 1926, Heisenberg fue designado profesor de física teórica en Copenhague, donde trabajó con Niels Bohr. En 1927 fue nombrado profesor titular de la cátedra en la Universidad de Leipzig, dando su primera conferencia allí el 1 de febrero de 1928. Desempeñó este puesto hasta 1941, cuando fue nombrado director del Instituto de Física Wilhelm en Berlín. Por otra parte, la mecánica matricial fue el primer paso hacia la nueva teoría cuántica de átomos. Mientras Heisenberg trabajaba con Max Born y Pascual Jordan en Göttingen, elaboraron una versión más completa de la nueva teoría cuántica, una nueva dinámica que serviría para calcular las propiedades de los átomos, igual que había servido la mecánica de Newton para calcular las órbitas de los planetas. Aunque la mecánica cuántica, como se denominaría pues más tarde, concordaba magníficamente con el experimento, a sus creadores les resultaba difícil interpretarla como imagen de la realidad. La imagen visual siempre simple de la realidad material que se deduce de la vieja mecánica newtoniana, planetas que orbitan alrededor del Sol o movimiento de las bolas de billar, no tiene analogía en la mecánica cuántica. Las convenciones visuales de nuestra experiencia ordinaria no pueden aplicarse al micromundo de los átomos, que hemos de intentar entender de otro modo. Para conseguir el mundo cuántico, Heisenberg y Niels Bohr se esforzaron por hallar una estructura nueva que estuviera de acuerdo con la nueva mecánica cuántica. Heisenberg descubrió bueno, Heisenberg descubrió cuando intentaba resolver estos problemas interpretativos el principio de incertidumbre, principio que revelaba una característica distintiva de la mecánica cuántica que no existía en la mecánica newtoniana. En 1932, Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la creación de la mecánica cuántica, cuyo uso ha conducido, entre otras cosas, al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno. Pues en 1928 también publicó los principios físicos de la teoría cuántica. En 1929 viajó dando conferencias a Estados Unidos, Japón, India. Ya por los años 30, Heisenberg y Pauli utilizaron un método de cuantización para determinar un espacio cuadriculado. Heisenberg esperaba que esta característica matemática fuera fundamental en la estructura de la naturaleza, con una longitud fundamental semejante a una constante. En 1932, Heisenberg escribió un ensayo compuesto de 3 partes en el cual representaba una expresión moderna del núcleo de un átomo. En él describió la estructura del núcleo, las interacciones energéticas de sus respectivos componentes y las estabilidades de esto. En 1935, los nazis promulgaron una ley en Alemania la cual establecía que los docentes mayores de 65 años debían retirarse de sus actividades académicas. Sommerfeld tenía 66 años y había manifestado su deseo de ser sustituido en su cargo de la universidad por Heisenberg, cuando concretaría su retiro. Se trata de una posición académica muy del agrado de Heisenberg. Sin embargo, en esta época, en Alemania los nazis ya habían llegado al extremo de calificar la relatividad y la mecánica cuántica como ciencia judía
y además propugnaban que las matemáticas alemanas sustituyeran a las matemáticas judías y la física alemana a la física judía. Lo anterior le trajo como consecuencia a Heisenberg que los nazis bloquearan su posibilidad de ocupar la vacante dejada por Sommerfeld en la Universidad de München, aunque él era de manera alguna judío. Igualmente era atacado por la prensa gubernamental alemana que señalaba que su modo de hacer ciencia era el estilo judío. Gracias a la mediación de su familia ante Himmler el 21 de julio de 1938, Heisenberg fue exonerado de todos los cargos que le formularon, tanto de la prensa como la SS. También en ese mismo año, Heisenberg tuvo que afrontar una difícil decisión. La guerra se veía inminente. Muchos físicos alemanes de origen judío habían sido desposeídos de sus posiciones académicas y optaban por la migración en julio de 1939. Heisenberg dejó los Estados Unidos donde se trató de persuadir para que quedase allí. Heisenberg, no obstante, decidió regresar a Alemania el 1 de septiembre. Empezó la guerra. Heisenberg se había casado con Elisabeth Schumacher en 1937. La había conocido por su afición a la música, ya que fueron presentados en un concierto que se efectuaba en la casa de un amigo común. Heisenberg era un excelente pianista. En ese entonces Elizabeth tenía solamente 22 años y Werner tenía 35. Se casaron 3 meses después de su primer encuentro el 29 de abril de 1937. Durante la Segunda Guerra Mundial, Heisenberg dirigió el fracasado proyecto de las armas nucleares. En él trabajó con Otto Hahn, uno de los descubridores de la fisión nuclear, en la construcción de un reactor nuclear, pero no pudo desarrollar un programa eficaz para armas nucleares. No se tiene claro si lo último se debió a una carencia de recursos o deseo de poner ese tipo de armas en manos de los nazis. Después de la guerra lo internaron junto a otros destacados físicos del proyecto nuclear alemán en Gran Bretaña, recluyéndolos en un recinto conocido como Farm Hall, un edificio en la ciudad británica de Good Manchester, cerca de Cambridge, estrechamente vigilados y espiados por los servicios de inteligencia militar aliados. Sus conversaciones fueron grabadas y puntualmente comunicadas al general Groves, director del proyecto Manhattan. Durante esta reclusión, Heisenberg se enteró de la explosión de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Exonerado de culpas, volvió a Alemania en 1946 y fue designado director del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica de Göttingen. Cuando el instituto se trasladó a München en 1958, Heisenberg continuó siendo director. Desempeñó este cargo hasta su dimisión en 1970. También en su vida profesional, Heisenberg se interesó en la filosofía de la física, publicando en 1962 Física y Filosofía en 1971, Más allá de la física. Heisenberg murió el 1 de febrero de 1976 en su casa de München, dejando una familia compuesta por su viuda y 7 hijos. Eso sería todo, espero que se haya entendido y gracias.